No envejeces por no tomar colágeno. Envejeces porque tu cuerpo deja de producirlo, o al menos deja de hacerlo con la misma eficiencia. Y es que durante mucho tiempo nos han hecho creer que el colágeno es algo que se pierde y que solo se puede recuperar tomando suplementos, ya sean polvos, cápsulas, bebidas, como si el cuerpo pudiera absorber ese colágeno y pegarlo directamente en la piel, en las articulaciones, en los tendones o en donde haga falta. Pero el cuerpo no funciona así. El colágeno no es un ingrediente externo que tengamos que reponer. Es una proteína que tu cuerpo fabrica todos los días y lo hace a partir de los aminoácidos que comes, que los aminoácidos son los pequeños bloques que forman a las proteínas, y también a partir de las señales que le dicen a tus células que lo produzcan. Y eso cambia por completo la forma de entender el envejecimiento. Porque cuando hablamos de perder colágeno, en realidad estamos hablando de haber perdido la capacidad de producirlo. Y hoy vas a entender cómo realmente se fabrica el colágeno dentro de ti, por qué su producción disminuye con los años y sobre todo, cómo puedes reactivarla desde adentro, sin necesidad de suplementos. Porque la clave no está en lo que tomas, sino en las señales que tu cuerpo recibe para poderse seguir reparando. Ahora, lo primero que quiero explicarte muy bien es qué es realmente el colágeno. Y es que el colágeno es la proteína estructural más abundante del cuerpo humano. Representa casi un tercio de todas las proteínas que tienes, y son muchísimas. Está en todas partes. Está en la piel, en los tendones, en los ligamentos, en los cartílagos, en los huesos, en los vasos sanguíneos, incluso en la córnea del ojo. Y es la materia, es como el pegamento que mantiene unido todo tu cuerpo, toda tu estructura. Y sin colágeno, pues te desarmarías. Y su función principal es dar firmeza, resistencia y elasticidad y que todo se mantenga en su lugar. En la piel, por ejemplo, mantiene la tensión y la forma. En los tendones y los ligamentos permite que el movimiento sea fuerte, pero flexible. Y en los huesos, por ejemplo, actúa como una especie, llamámosle así, de andamiaje, por así decirlo, sobre el cual se deposita el calcio. Y por eso cuando el colágeno disminuye, los tejidos pierden soporte, pierden tono y también pierden capacidad de reparación y cada vez envejecen más rápido y funcionan peor. Pero aquí está lo importante. El colágeno no se almacena ni se absorbe directamente. Tu cuerpo lo fabrica desde cero todos los días. Y esto a partir de los aminoácidos que obtiene de los alimentos. Y esa tarea la realizan los fibroblastos, que son unas células especializadas del tejido conectivo que quiero que te los imagines como pequeños ingenieros. Ellos toman los aminoácidos, los ensamblan en largas cadenas y van creando las fibras que le dan estructura a tus tejidos. En otras palabras, no hay colágeno externo que sustituya ese proceso. Tu cuerpo lo construye por sí mismo siempre que reciba los materiales y las señales adecuadas. Ahora, quiero explicarte de forma más sencilla, pero de forma más profunda también, cómo se fabrica el colágeno. Velo como una versión fisiológica simple. Y es que tu cuerpo no toma colágeno de afuera, como ya vimos, sino que lo fabrica dentro de tus propias células. Y el proceso, la verdad es que es mucho más interesante de lo que parece, porque todo comienza con tres aminoácidos esenciales: la glicina, la prolina y la lisina. Y son los bloques con los que tu cuerpo construye las fibras de colágeno. Y cada una de esas fibras es como una cuerda que está trenzada y que da firmeza y elasticidad a los tejidos. Está, por así decirlo, como enredada. Y por eso, pues esos aminoácidos son muy importantes y el que sean esenciales significa que tu cuerpo no los puede producir por sí solo y que necesitas obtenerlos de la dieta. Ahora, esos aminoácidos son muy importantes, pero por sí solos tampoco bastan, porque para que se conviertan en colágeno funcional, el cuerpo necesita ciertas vitaminas y minerales que actúan como herramientas de ensamblaje, es decir, permite que todo esto se una. La vitamina C, por ejemplo, es una de las más importantes, porque participa en una reacción llamada hidroxilación, que no te la necesitas aprender, pero es la que modifica la prolina y la lisina para que la molécula de colágeno sea estable y resistente. Y si no hay suficiente vitamina C, pues esa estructura se debilita y el colágeno que se forma se descompone fácilmente. O sea, no funciona como debería y tenemos tejidos frágiles. También se necesita cobre,
se necesita zinc, que son minerales que funcionan como cofactores de las enzimas encargadas de, por así decirlo, madurar las fibras. Es decir, de que adquieran realmente su forma y su fuerza final. Y todo esto ocurre dentro de los fibroblastos, que son las células que ya mencioné, pero que son muy importantes porque ellos toman los aminoácidos, los ensamblan en una molécula llamada procolágeno y la modifican con ayuda de la vitamina C y los minerales y luego ya la liberan al espacio extracelular para que vaya y cumpla su función a donde tenga que cumplirlo. Y ese procolágeno se convierte en estas fibras de colágeno que se entrelazan para realmente formar la estructura de tu piel, de los tendones, de los huesos. Y aunque parezca un proceso automático, pues no lo es. Todo depende de una sola cosa, la señal de síntesis o de producción. Es decir, las órdenes fisiológicas que le dicen a tus fibroblastos cuándo y cuánto colágeno producir. Pero cuando esas señales disminuyen, pues la fábrica también disminuye, por no decir que se apaga. Y eso es lo que realmente marca la diferencia, mucho más que la edad por sí sola o el suplemento que falte. Ahora, ¿por qué tu cuerpo podría dejar de producir colágeno? ¿Por qué sucede esto? Porque la mayoría cree que con los años el cuerpo deja de producir colágeno simplemente porque pasa el tiempo, porque envejece, porque le ponemos más velitas al pastel. Pero no es la edad la que apaga ese proceso, sino el entorno fisiológico en el que viven las células. Y es que cuando el entorno cambia, ya hay menos movimiento, más estrés, peor sueño, falta de nutrientes importantes o al menos una dieta no tan buena, pues las señales que antes mantenían activa la fábrica de colágeno comienzan a apagarse. Y eso es lo que realmente hace que los tejidos pierdan firmeza o que pierdan capacidad de reparación. Pero quiero explicarte las causas ya de forma más puntual. La primera es la falta de estímulo mecánico, importantísimo porque los fibroblastos, que son las células que fabrican colágeno, se activan con movimiento y con carga. Cada vez que tú caminas, lo cual es de lo más beneficioso y tiene muchos más beneficios que simplemente quemar unas cuantas calorías, tengo un video de hecho hablando sobre los beneficios que nadie te cuenta de caminar para que lo vayas a ir a ver, no porque sean un secreto, pero porque no mucha gente los conoce. Pero cada vez que tú caminas, que haces fuerza o que aplicas tensión sobre tus tejidos, estas células reciben una señal mecánica que les dice: tienes que reforzar la estructura. Pero cuando pasas mucho tiempo, por el contrario, sentado, sin estímulo físico suficiente, pues esa señal no está, desaparece y los fibroblastos entran en reposo y reducen su actividad. En otras palabras, el cuerpo deja de fabricar colágeno simplemente porque ya no se lo está pidiendo. La segunda causa es el estrés crónico y el cortisol excesivamente alto, porque el cortisol es una hormona completamente normal y necesaria. De hecho, cumple funciones esenciales. Te puede ayudar a mantener tu glucosa estable, a regular la inflamación, te permite responder ante situaciones de demanda o alerta, por eso la llaman la hormona del estrés. También se eleva de forma natural en la mañana para que te levantes y agarres energía. Y el problema no es el cortisol en sí, sino cuando se mantiene elevado de forma crónica. Porque lo natural es que tu cortisol se eleve por la mañana, pero conforme pasa el día y se va acercando la hora de dormir, vaya disminuyendo. Pero en algunas personas, debido al estrés del estilo de vida moderno, pues muchas veces no bajan tanto su cortisol, o al menos no como deberían, y lo mantienen elevado. Ese exceso prolongado es problemático porque cambia el metabolismo de tus células, reduciendo la síntesis de proteínas, limitando la capacidad de los fibroblastos para producir colágeno, entre muchos otros efectos, pero bueno, para fines de este video, esto es lo que nos interesa saber. Y a niveles normales, el cortisol te mantiene adaptado, pero cuando se mantiene alto todo el día, frena los procesos de reparación, y eso es con lo que tienes que quedarte. Otra causa muy común es la deficiencia nutricional, porque ya vimos que el colágeno se fabrica con aminoácidos, vitaminas y minerales específicos. Así que si tu dieta es baja en proteína, algo que es común en muchos adultos, el cuerpo no tiene materia suficiente para trabajar, porque el colágeno pues no se crea de la nada. Y si además también faltan micronutrientes como vitamina C, zinc o cobre, pues los pasos enzimáticos del ensamblaje de colágeno se bloquean o no funcionan como deberían. La vitamina C, por ejemplo, como vimos, pues es necesaria para estabilizar las moléculas de colágeno y sin ellas las fibras se van a degradar antes de formarse o van a estar muy débiles.
El zinc y el cobre, por otra parte, que actúan como los cofactores. Sin ellos, pues el cuerpo podrá tener los ladrillos, pero no realmente, por así decirlo, el cemento para unirlos. Entonces, todos estos son bien importantes. Ahora, otra razón es la inflamación crónica y la glicación, y el proceso de la inflamación como tal en sí no es mala, es una respuesta natural del cuerpo para reparar daños. Aquí el problema es la inflamación crónica, que se puede convertir en un estado de irritación constante de los tejidos. Y a diferencia de, de una inflamación aguda, por ejemplo, cuando nos damos sin querer un golpe, la inflamación crónica es constante y suele pasar por causas como falta de descanso, exceso de azúcares y ultraprocesados, estrés sostenido, sedentarismo, y no ocurre de un día para otro, pero si estos hábitos se mantienen con el tiempo, causan inflamación crónica que es especialmente problemática. Porque en este contexto, el sistema inmune puede liberar mediadores inflamatorios de forma constante, no en cantidades altas, sino en cantidades bajas, lo que hace que muchas veces los síntomas, además de ser difusos, no sean tan evidentes. Y esto puede mantener a las células que reparan, como los fibroblastos, por así decirlo, distraídas o bloqueadas. Además, hay otro proceso que tienes que conocer que se llama glicación, que esto empeora mucho el problema, y es cuando hay un exceso de glucosa en sangre, que la glucosa en sangre es el azúcar en sangre, y esto ocurre porque cuando hay glucosa en exceso, las moléculas extra de azúcar pueden adherirse al colágeno existente y lo vuelven rígido y quebradizo. Entonces, el colágeno dañado pues ya no se puede reparar con facilidad y con el tiempo se va acumulando tejido de peor calidad. Por eso la piel pierde elasticidad, las articulaciones se vuelven más rígidas, o al menos es un factor importante para que esto ocurra. Otro problema son las alteraciones hormonales y el sueño insuficiente, que usualmente van de la mano. No dormir causa muchos problemas metabólicos y hormonales importantes, porque varias hormonas anabólicas, es decir, las que estimulan la reparación y construcción de tejidos, regulan directamente la producción de colágeno. Entre ellas está, por ejemplo, la importantísima hormona del crecimiento. Y la testosterona también, por ejemplo, que éstas actúan como mensajeros que le dicen a tus células que tienen que construir, que es momento de reparar o de producir. Y su liberación ocurre principalmente durante el sueño profundo. Por lo cual, si duermes mal o duermes poco, tu cuerpo las produce en menores cantidades, lo que significa menos señal anabólica para los fibroblastos. Y con el tiempo eso se traduce en menor síntesis de colágeno, en un peor recambio celular y en una menor capacidad de regenerar tejidos. Y en conjunto no es el paso del tiempo como tal lo que apaga la producción de colágeno. Son los hábitos que se sostienen con el tiempo y un entorno que pierde las señales adecuadas. Poca carga mecánica, exceso de estrés, mala nutrición, inflamación persistente y sueño deficiente. Pero lo más importante es que todas esas señales se pueden recuperar. Y cuando lo haces, la fábrica de colágeno vuelve a encenderse con mucha fuerza, incluso en edades más avanzadas, donde muchas personas piensan que ya nada se puede hacer. No importa si tienes 70, 80 años o más, puedes producir más colágeno siempre y cuando le des a tu cuerpo lo que necesita. ¿Y por qué tomar colágeno entonces pues no es suficiente? Porque tomar colágeno no es lo mismo que producir colágeno, y esta diferencia es clave para entender por qué los suplementos no pueden reemplazar lo que el cuerpo hace por sí mismo. Y es que cuando tú consumes colágeno, ya sea en polvo, en cápsulas o en bebidas, ese colágeno no creas que llega intacto a tu piel ni a tus articulaciones. En el proceso digestivo se va descomponiendo completamente en aminoácidos, igual que cualquier otra proteína. Tu intestino no absorbe colágeno, absorbe fragmentos llamados péptidos o aminoácidos libres, que son los bloques que forman a las proteínas, como la glicina, la prolina y la lisina, que son justamente los que fabrican el colágeno. Una vez absorbidos, pues estos aminoácidos pasan a formar parte de una reserva común que el cuerpo administra según sus prioridades. Reparar tejidos, producir enzimas,
por ejemplo, y aunque hay muchos aminoácidos para este tema, lo que nos importa son estos tres. Pero aquí el punto central, como quiera, es que si tu cuerpo no tiene las señales activas para fabricar colágeno, esos aminoácidos no se van a dirigir a tus tejidos conectivos, sino a cualquier otro proceso que los necesite. Y puede ser producir enzimas, reparar músculos, sintetizar hormonas o hasta generar energía si es necesario. Y el colágeno ingerido solo puede ser útil si el entorno biológico está preparado para usarlo. Eso significa tener suficientes estímulos mecánicos, buenas señales hormonales, sueño profundo y realmente una buena nutrición, con suficientes micronutrientes disponibles. Y solo entonces es que el cuerpo va a poder aprovechar esos aminoácidos como materia prima para que tus fibroblastos ensamblen nuevas fibras de colágeno. Por eso algunas personas notan mejoría al tomarlo, porque en su dieta había un déficit de proteína o de glicina y el suplemento lo compensa parcialmente. Puede ser un buen apoyo, por supuesto, pero eso no equivale necesariamente a una regeneración real. El suplemento no activa los mecanismos de producción, solo aporta los ladrillos, lo cual, repito, puede ser un buen complemento. Pero si la señal está apagada o no está bien encendida, por así decirlo, esos ladrillos pues nunca se van a usar para construir. En cambio, cuando reactivas las señales con movimiento, con descanso, con buena nutrición, con buen manejo del estrés, algo que ningún suplemento logra, el cuerpo vuelve a fabricar colágeno de forma natural. Y ahí sí, cualquier aporte extra de aminoácidos puede tener un verdadero impacto. Pero, ahora sí, la parte más importante del video. ¿Cómo reactivar la señal para que puedas producir tu propio colágeno? Y no se trata de tomar algo externo, como ya vimos, sino de realmente reactivar las señales internas que le dicen a tu cuerpo que produzca, que repare y que regenere. Y no creas que hay un interruptor de prendido o apagado, como yo a veces me refiero para fines explicativos sencillos. Realmente son procesos que pueden estar disminuidos o aumentados, no están apagados por completo, pero sí puede haber un muy gran margen de diferencia entre una fábrica de colágeno que está bien activa y una que apenas produce el colágeno suficiente. Con una nos vamos a sentir increíbles, nuestros tejidos van a estar mucho más fuertes, van a cumplir mejor su función, vamos a tener más fuerza, más resistencia, más energía, más movilidad, todos los beneficios. Y en el otro, pues vamos a envejecer más rápido, nos vamos a sentir sin energía, débiles, va a haber mayor fragilidad, va a haber rigidez, mayor problemas en el movimiento y todos los problemas que frecuentemente asociamos con el envejecimiento, que muchas veces forman parte de este problema de que tu fábrica de colágeno no está funcionando como debería. Y es bien importante que entiendas que sin importar tu edad, tus células no olvidan cómo fabricar colágeno, pero sí necesitan los estímulos correctos y que muchas veces el cuerpo se pone un poquito más requisitoso con los años de realmente qué necesita para poder fabricar colágeno. Quizá a tus 20 años podías no comer de lo mejor, probablemente te movías más, pero eso ya depende también de cada quien, pero igual el cuerpo se salía con la suya con mucho menos de lo que como adulto necesita. El problema es que como adultos muchas veces hacemos justo lo contrario y le damos menos cuando deberíamos de darle más. Una señal más clara de proteína. Ojo, no necesariamente comer más en general, simplemente priorizar más la proteína, descansar mejor, darle más atención a nuestro ejercicio, a nuestro entrenamiento de fuerza, a nuestro cardio, a nuestro manejo del estrés. Y esa es la clave para realmente fabricar más colágeno y para mejorar nuestra salud en general, vivir más jóvenes por más tiempo. Pero bueno, los pasos concretos. El primero es entrenamiento de fuerza o carga, porque el estímulo mecánico es la señal más poderosa para tus fibroblastos. Y cuando aplicas tensión sobre tus músculos, tus ligamentos o tus huesos, esos tejidos responden enviando una orden de refuerzo. Y esa orden activa la maquinaria que fabrica el colágeno. Por eso el entrenamiento de fuerza, aunque sea con tu propio peso o con bandas elásticas o con mancuernas o con lo que te guste, pero que retes a tus músculos, es una de las formas más efectivas de mantener la estructura de tu cuerpo joven, de rejuvenecer y que te sientas mejor. Incluso caminar con impacto, subir escaleras, ayuda muchísimo. El movimiento es literalmente el lenguaje con el que tus células entienden que deben regenerar. Ahora, dos o tres sesiones de ejercicio de fuerza por semana son más que suficientes. Puedes hacer tres o cuatro.
caminar todos los días durante 20 minutos en pequeños bloques a lo largo del día. Todo esto va a hacer maravillas por tu salud en muchos niveles, incluyendo aumentar tu producción de colágeno. Lo segundo es consumir adecuada proteína, porque al final de cuentas, pues el estímulo del ejercicio es clave, pero la materia prima pues sigue siendo esencial. Y tienes que apuntar a consumir entre 1.2 y 1.6 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día, de preferencia distribuida en tus comidas. Si tienes 2 o 3 comidas a lo largo del día, pues divide esa cantidad de proteína en cada una de ellas. Y usualmente te van a quedar comidas de entre 30 y 40 gramos de proteína, y esto es muy bueno porque asegura un flujo constante de aminoácidos que los fibroblastos pueden usar para fabricar colágeno. Y para esto prioriza alimentos ricos en glicina, en prolina y en general aminoácidos de calidad, biodisponibles, absorbibles, y las mejores fuentes pues son las carnes, los pescados, los huevos, la gelatina, el caldo de hueso. Pero si tu dieta es más vegetal, también lo puedes lograr, pero necesitas combinar más fuentes de legumbres, de semillas, para realmente obtener un perfil completo de aminoácidos, ya que las fuentes de proteína vegetal no son de la misma calidad que las proteínas que encontramos en las carnes, pescado, etcétera, en el huevo, por ejemplo. Entonces, es bien importante que 30 a 40 gramos de proteína más o menos por comida. Eso es, por ejemplo, 100 gramos de carne, 100 gramos de pescado, 100 gramos de pollo, que es más o menos lo que cabe en la palma de tu mano sin contar los dedos. Contienen aproximadamente 25 o 30 gramos de proteína. Entonces, realmente con que por comida estés consumiendo una porción de más o menos este tamaño o un poquito más, que si te fijas no es mucho, vas a estar cumpliendo con tus requerimientos sin mayor problema. Ahora, si quieres saber cuánta proteína necesitas, multiplica tu peso en kilos por 1.2 y 1.6 y ese es el rango en el que tienes que mantenerte. Ahora, también es bien importante ponerle atención a los micronutrientes que vimos, que los micronutrientes se llaman micronutrientes no porque no sean tan importantes, pero porque tu cuerpo los necesita en pequeñas cantidades, pero son importantísimos. Y el colágeno, como vimos, pues no solo necesita aminoácidos, también requiere estos cofactores que permiten que las enzimas realmente hagan su trabajo. La vitamina C, indispensable para el ensamblaje, este se encuentra, por ejemplo, en cítricos, en guayabas, en fresas, en kiwis, en pimientos. Y tenemos el zinc y el cobre también, que estos los encontramos, por ejemplo, en carnes de calidad, en mariscos, en huevos. eh, Hay otro muy importante también que es el magnesio, que participa en muchas reacciones en tu cuerpo y favorece la síntesis de proteína, el proceso de reparación celular. Y este lo podemos encontrar en las semillas de calabaza, por ejemplo, que son de las mejores fuentes y también tienen mucho zinc. A mí me encantan, entonces muy recomendadas. Pero en general el magnesio también se encuentra en vegetales de hoja verde, en otros frutos secos. Entonces, si tú constantemente estás comiendo proteínas de calidad, mariscos, huevos, los huevos de verdad que son un superalimento, suficientes vegetales, frutas enteras, vegetales que te puedan dar estos nutrientes, tu fábrica de colágeno va a tener lo que necesita, las herramientas necesarias para poder producirlo. Ahora, lo siguiente que necesitas es sueño profundo, porque durante las fases profundas de sueño es cuando más se liberan estas hormonas que vimos, como la hormona del crecimiento, que son de las señales más anabólicas del cuerpo y estimula directamente, por ejemplo, la hormona del crecimiento estimula la actividad de los fibroblastos y la producción de colágeno. Por eso dormir mínimo 7 horas por noche no solo mejora tu energía o el estado de ánimo, rejuvenece tus tejidos porque ayuda a que se reparen mejor. Y cuando no hay sueño profundo o no dormimos lo suficiente o nuestro sueño no es el mejor, pues estos procesos de reparación se interrumpen, no funcionan como deberían y el cuerpo entra en una especie de intento de conservación que hace que no pueda reparar o regenerar como debería. El siguiente es el manejo del estrés, que muchas veces también está asociado al mal sueño. La mayoría de las personas que tienen problemas de cortisol elevado puede ser una combinación entre dormir mal y pues un mal manejo del estrés, que se agrava por dormir mal. Y el estrés agudo es normal y útil, te mantiene alerta. Entonces, no podemos escapar por completo del estrés. Aquí el problema y lo que queremos evitar es cuando se vuelve crónico, porque si el cortisol permanece alto por mucho tiempo, puede frenar la producción de proteínas, y eso incluye el colágeno. ¿Cómo puedes entonces
ayudar a que esto no suceda? Primero, y una de las mejores herramientas que necesitas conocer es la respiración profunda y consciente. El simple hecho de tú, cuando te sientas con mucho estrés o ansiedad, comiences a inhalar por la nariz 4 segundos de forma profunda y exhales por la boca durante 6 segundos u 8 segundos, aquí lo importante es que la exhalación dure más que la inhalación, vas a activar tu nervio vago que te va a calmar al instante. En unos pocos ciclos y unos pocos minutos te vas a sentir mucho más tranquilo o tranquilo. Entonces, practicar respiración profunda y consciente. Otro gran consejo es exponerte a la luz natural por la mañana, que no pase más de media hora. Si tiene que pasar más de media hora, pues ya tienes que cuidarte del sol, cuidado de no quemarte, pero en cantidades sanas tomar el sol 10, 15 minutos por la mañana es muy beneficioso, sobre todo en la mañana que el sol no está muy fuerte. Y esto te va a ayudar, entre muchas otras cosas, a que tu cuerpo maneje mejor el estrés. Y también es importante moverte a diario. Esto también es de lo mejor. Te va a ayudar a restablecer tu ritmo de cortisol, a mantenerlos dentro de rangos saludables y en general pues todos los beneficios de moverte que puedes combinar por supuesto. El tomar el sol con una pequeña caminata de 10-15 minutos. De lo mejor que puedes hacer para bajar el estrés, para regularlo mejor. Porque no se trata de eliminarlo por completo, pero sí de balancearlo para que no haya problemas con tu reparación. Y también tienes que evitar lo que destruye el colágeno, porque hay factores que, por más que actives las señales, pueden sabotear todo el proceso. Que, pues, te recuerdo, el exceso de azúcar, que provoca glicación, que endurece las fibras de colágeno. Tenemos algunos otros factores que no hemos mencionado, pero que son muy importantes porque dañan directamente la producción de colágeno, y es el tabaquismo y el alcohol. Hay que reducir en la mayor medida posible este tipo de factores porque reducen el flujo de oxígeno, dañan directamente los fibroblastos y la mejor cantidad es cero. No hay cantidad segura de alcohol, hoy sabemos eso, el tabaco tampoco, lo mejor es cero. Entonces, reduce en la mayor medida posible. Y también ten cuidado con estas dietas que muchas veces intentando perder peso seguimos. Estas dietas muy restrictivas que nos hacen comer muy poquito, no son buenas, resultan contraproducentes y obligan al cuerpo a priorizar la supervivencia sobre la reparación. Entonces termina resultando contraproducente a largo plazo. Y reactivar la producción de colágeno no depende de un suplemento, como ahora sabes, sino de realmente devolverle a tu cuerpo su entorno natural de crecimiento, con movimiento, con nutrientes y con un buen equilibrio hormonal. Y tu cuerpo no envejece entonces, ahora ya lo sabes, por falta de tomar colágeno, sino porque ha dejado de recibir las señales para producirlo. Pero las células que lo fabrican siguen ahí, solo necesitas que les hables en su idioma, moviéndote más, comiendo proteína, durmiendo profundo y reduciendo el estrés. No necesitas un suplemento milagroso, sino volver realmente a activar la biología que te mantiene joven. Y dicho esto, no es que los suplementos de colágeno no tengan su lugar o que no sirvan. Los suplementos de colágeno de calidad, claro que pueden tener su lugar y claro que pueden complementar una vida más saludable, pero es importante entender sus matices y entender que no son un milagro y que por sí solos no van a hacer ese gran cambio que muchas veces pues nos venden esta idea de que tomando un suplemento de colágeno las articulaciones van a sanar, la piel también. Ahora ya sabes cómo funciona realmente el suplemento. Lo que hace es darte la materia prima misma que puedes obtener sin problema de carnes de calidad, etcétera, es mejor fuente, de hecho, los alimentos, porque se puede utilizar mejor por tu cuerpo en general y tiene otros nutrientes y demás, pero que sepas que pueden ser un buen complemento a una buena nutrición. No la reemplazan, no la van a reemplazar jamás, pero pueden complementar cuando ya comes bien. Pero es importante que entiendas que con estos factores tu fábrica de colágeno puede reactivarse y funcionar muy bien a cualquier edad. Y si te gustó este video, compártelo con quien lo necesite. Y yo soy el Dr. Rodrigo Arteaga y también te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video sobre cómo cuidar mejor tu salud.